¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 Horas, 11:36. Comenzamos inmediatamente presentando el tema de la jornada. Seguro usted recordará largas filas, a veces padres que pasaban noches durmiendo afuera de colegios para lograr un cupo para sus hijos porque se asignaban por orden de llegada. Luego aparecieron las tómbolas, literalmente tómbolas, que sorteaban los cupos entre los interesados para asignarlos entre los estudiantes. Eso mientras el Ministerio de Educación trabajaba en el sistema informático final, que pasó a denominarse el Sistema Inteligente Integrado de Ingreso a Educación. Un algoritmo computacional que actualmente se está implementando en colegios municipales y para un 70% de los cupos en particulares subvencionados. Esto debería estar aplicado ya en todo el país y funcionando a toda máquina este año, porque el próximo año debería estar aplicándose para todas las asignaciones. Pero esto podría quedar en entredicho después que la UDI presentara una moción parlamentaria para descartar este sistema aleatorio y retornar al sistema de selección por mérito, argumentando que el actual sistema es un bingo y que los padres tienen la libertad de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Este es el tema de la jornada y como siempre hay preguntas planteadas para ustedes en nuestro fanpage de Facebook 24horas.cl. Vamos a presentar inmediatamente la pregunta que tenemos para ustedes durante esta noche. A ver, dice así: ¿debe mantenerse el sistema aleatorio de acceso a colegios municipales o hay que volver a la selección por mérito? La pregunta es clarísima, planteada para ustedes, dos alternativas: aleatorio o por mérito, según sean sus expectativas, según sea su visión de mundo. También vamos a estar conversando de una moción senatorial que no alcanzó a prosperar, que tiene que ver también con que todos los establecimientos que reciban fondos públicos fuesen mixtos. Eso no prosperó, pero también estaremos conversando acerca de ello. Pausa, volvemos de inmediato con el panel completo. Bien, ya estamos de vuelta en Vía Pública y estamos con nuestros invitados. Comenzamos presentando a Felipe Coloma, investigador de política educativa en Educación 2020. Felipe, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Juan Santana, diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara también. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación también. Alejandro Carrasco, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica e investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Gracias por estar acá también. Gracias, buenas noches. Y Ricardo Salinas, presidente nacional de la Asociación de Padres y Apoderados ANAPAF, que reúne a los colegios FIDE. Ricardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, comenzamos con el tema de la jornada que tiene que ver con esta moción ingresada por los parlamentarios de la UDI, de Chile Vamos, que tenía la idea justamente de eliminar la selección aleatoria, que habla de esta tómbola, como le dicen ellos, entre comillas. Sabemos que la tómbola ya quedó un poco en el pasado, digamos, fue el inicio de este proceso de la Ley de Inclusión Escolar, que finalmente se ha transformado en ese sistema informático aleatorio que permite distribuir los cupos de forma aleatoria, decirlo de nuevo, entre los colegios municipales y también para un 70% de las matrículas en particulares subvencionados. Quisiera comenzar con Juan Santana para conocer un poco la visión parlamentaria. A ver, hay que aclarar acá que se invitó a parlamentarios de la UDI y desafortunadamente ninguno pudo estar presente acá para dar su visión de las cosas, pero quisiera comenzar contigo como miembro también de la Comisión de Educación porque quisiera saber qué hay acá de fondo. Hay una disconformidad que se viene dilatando desde que se estaba discutiendo esto en el gobierno de Michelle Bachelet, o hay un diagnóstico posterior a la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar que hace que haya una mayor visión negativa sobre lo que se está haciendo en esta materia? Bueno, Felipe, en primer lugar, señalar que el motivo desde el cual se construye esta reforma me parece que es lo más relevante, digamos, a mencionar. Aquí lo que se busca principalmente dice relación con la posibilidad que todos los estudiantes y todos los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y de recibir una educación de calidad sin considerar su origen socioeconómico o sus calificaciones. Porque entendemos que la educación es un proceso en donde todos los jóvenes deben participar, en donde todos los jóvenes son actores importantes y en donde es tremendamente importante también, Felipe, mirar la educación como un elemento, como una, digamos, como un proceso mucho más global y mucho más integral, en donde los estudiantes puedan relacionarse entre sí y en donde no existan en el sistema educativo herramientas de discriminación que de alguna forma vulneren los derechos de los mismos jóvenes. Y hoy día lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, dice relación con una caricaturización que se ha dado a partir de este concepto de la tómbola. Lo que existe en esta ley es más bien una plataforma en donde cada familia y cada estudiante puede postular
de manera libre, de manera informada, porque la misma plataforma garantiza un cúmulo de informaciones que muchas veces no se tienen y no tienen los apoderados. Y por lo tanto, lo que estamos viendo no es otra cosa que el avance de una reforma que busca, insisto, poder acabar con aquellos instrumentos de discriminación que hacen que el sistema educativo chileno, desde el regreso de la democracia y desde un poco antes hasta la fecha, haya generado también y haya contribuido en generar esta brecha de desigualdad que existe en Chile. Diputado, para aclarar el contexto en que se da esta moción de la UDI, me imagino que usted ha tenido la posibilidad de conversar con varios diputados de Chile Vamos, entre ellos los de la UDI, que han presentado esta moción, María José Hoffman, el diputado Macaya. ¿Esto se viene gestando hace rato o aparece de repente como una iniciativa de ellos? Nosotros lo que sentimos es que existe una serie de actos que sentimos que buscan entorpecer, sin verbalizarlo, las reformas que fueron aprobadas en la administración anterior y que hoy día son ley. Entre otras cosas, hoy día estuvimos en un punto de prensa denunciando el recorte presupuestario que se percibe en la ley miscelánea del gobierno actual, en donde, entre otras cosas, se reducen 3.400 millones de pesos de este proyecto de ley en un 96% relacionado con la iniciativa de ley presentada en la administración anterior a la iniciativa presentada por este gobierno y que, entre otras cosas, perjudica, por ejemplo, la posibilidad de docentes de poder evaluarse y lo que eso significa, es decir, la posibilidad de que estos mejoren sus condiciones laborales y también sus condiciones remuneracionales. Lo que te quiero decir es que han habido durante estos meses una serie de conductas por parte del gobierno que desde nuestro punto de vista buscan entorpecer aquellas reformas que fueron aprobadas en la administración de la presidenta Bachelet y que hoy día son ley. Ya, me parecía importante aclarar un poquito también el escenario que se está dando en el Congreso frente a la ley de inclusión escolar y en particular con el sistema aleatorio, porque también el gobierno, hay que decirlo también, diputado, ha salido también a decir que no apoya esta moción que se ha presentado como iniciativa de parte de la UDI. Lo dijo Cecilia Pérez, lo dijo también el ministro de Educación, Eduardo Varela. Alejandro, a ver, uno de los temas que se conversó mucho en su momento respecto a la ley de inclusión escolar era el tema de la justicia que se buscaba establecer para los ingresos a los colegios, un poco también atacando esta segmentación, también segregación que existe en no solamente en el sistema escolar, sino que también finalmente la sociedad chilena. Y se ha dicho desde la UDI respecto a esta moción que lo que hay hoy en día son condiciones poco justas frente a esta aleatoriedad que existe en el sistema informático. Alejandro, ¿qué es más justo que un sistema aleatorio? Bueno, en primer lugar, tendríamos que explicar, sintetizar qué significa o cómo funciona el nuevo sistema de admisión respecto al anterior. Adelante. Ahora, respecto de la moción parlamentaria de estos diputados, la verdad es que la desconocemos, son noticias de prensa de un supuesto proyecto de ley que desconocemos el funcionamiento alternativo al actual sistema de admisión. Claro, lo que se ha mencionado, digamos, a grosso modo, porque efectivamente no se conoce el detalle, es que se buscaría volver, digamos, al sistema de selección y de mérito. Sí, y de mérito. Entonces, es interesante, eso es lo que sabemos, un supuesto sistema que desconocemos que tendría más o reforzaría el mérito respecto al actual. Entonces, ¿cómo funcionaba antes el sistema de admisión en Chile? Yo creo que es bueno hacerse esta idea. Nosotros tenemos más o menos en Chile 12.000 establecimientos escolares y por lo tanto en Chile antes de este sistema 12.000 sistemas de admisión. Y lo que tenemos ahora, exceptuando los colegios particulares pagados que están fuera de esto, tenemos un solo sistema de admisión que cubre más o menos el 90% de la matrícula del país. Y lo que hace un sistema inteligente, técnicamente muy sofisticado, que sigue los modelos de otros países, de Estados Unidos, de los Países Bajos, etc. El sistema de algoritmo, digamos, desarrollado por premios Nobel de Economía. Exactamente. Y lo que trata de hacer el sistema es maximizar la elección de escuela, es decir, maximizar las preferencias que tienen los padres. Los padres pueden, en una plataforma web, como mencionó el diputado, listar sus preferencias sin techo. Lo que hace respecto al sistema anterior es que los colegios tienen poco que decir en esto, excepto cuántos cupos dan y excepto mostrar sus características en la plataforma. Ellos contribuyen a dotar la plataforma con información y este sistema, este algoritmo, lo que hace es que trata de ajustar al máximo la primera preferencia o las primeras preferencias de los padres. Y en ese sentido, esta idea de que un sistema, como se ha dicho, tómbola, bueno, es una gran, yo coincido con el diputado, caricatura, una tómbola de otra cosa, una tómbola es
un instrumento que usa un establecimiento y que cada padre, al ir al establecimiento, tiene un 50% de probabilidad de no quedar. Claro. Y además tiene que hacer muchas postulaciones descoordinadas unas de otras. Lo que hace este sistema es que coordina inteligentemente todas tus postulaciones, tomando en cuenta las postulaciones de otras familias y tomando en cuenta los cupos disponibles. Y además usa un criterio de prioridad que es principalmente 3, los hermanos primero, si hay padres trabajando en el establecimiento, funcionarios, exalumnos excepto los expulsados. Y entonces, primero, si a los colegios les sobran vacantes, todos los estudiantes son aceptados. Y eso es una gran diferencia con el sistema anterior. La investigación nos mostraba de que colegios antes, incluso teniendo vacantes, no aceptaban estudiantes en base a atributos o cognitivo o socioeconómico. Segundo, cuando hay muchas más demanda que cupos, están estos criterios de priorización. Y luego, de si faltan cupos, que es algo que es, no diría natural, pero es una situación común en los sistemas escolares, que hay colegios más sobredemandados que otros, opera para resolver empates un sistema aleatorio. Y ahí ese es el punto. No corre tu atributo, el de tus padres, sino que lo que corre es el azar, pero solo residualmente. Entonces, eso es importante entender porque lo que busca hacer el sistema es maximizar las preferencias y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta el resultado de este proceso, la implementación en las 5 primeras regiones, que ha tenido un comportamiento... ¿Tu visión entonces es más bien positiva, digamos, respecto al sistema? Exacto, no veo otro sistema más óptimo que este para fortalecer la elección de los padres. Ya, le preguntamos entonces ahora a Felipe, que es parte de Educación 2020, que hoy día, ayer creo que fue, salieron a tirar un montón de tweets, digamos, criticando la moción parlamentaria. Y pareciera ser que acá hay un consenso en un poco cómo rechazar esta moción desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de especialistas, e incluso también desde el punto de vista político. Pareciera que hay un camino ya avanzado y que no se quiere deshacer. Sí, lo que pasa es que, para ser franco, es difícil entender esta moción que se presenta, porque vamos también a los números, ¿no? Vamos a los datos. Este es un sistema que ya ha operado en 5 regiones. Se ha hablado, se ha mal hablado y se ha caricaturizado diciendo que es una tómbola. El 60% de los estudiantes quedan en la primera preferencia que ellos ponen. Y entre las primeras preferencias, que normalmente es la primera o la segunda, ya tienes el 87 o 89%. Entonces, primero, presentar una moción de un proyecto que todavía se está implementando y que casi el 90% de los postulantes quedan en sus primeras 2 opciones, es difícil de comprender. Primer punto. Segundo punto. Este es un sistema que de verdad le entrega a las familias la posibilidad de elegir dónde quieren que estudien sus hijos. ¿Por qué? Anteriormente tú llevabas los papeles de las 12.000 procesos de postulación y estabas a la expectativa de qué te decía la escuela. Hoy en día no. Hoy eres tú el que dice dónde quieres que estudie tu familia, dónde quieres que estudien tus hijos. Y un sistema que es transparente, que no discrimina, va a maximizar esas preferencias de tal forma que, como ya dije, el 90% va a quedar en sus primeras preferencias y un 10% entonces va a ir hacia la tercera, hacia la cuarta preferencia. Entonces, también, aquí un punto muy importante. ¿Por qué no es tómbola? Porque nadie va a quedar donde no quiere estar, donde no postuló. Porque incluso si tú no quedas en tus primeras prioridades y no pusiste otra, el sistema te va a asignar una escuela, pero tú incluso podrías rechazarlo para postular a otro. Entonces, francamente, hay que avanzar hacia los datos e ir dejando de lado estas caricaturas. Este es un sistema que de verdad hace que las familias escojan, no los colegios, e insisto, el 90% está quedando en sus primeras preferencias. Entonces, el éxito es altísimo. Vamos con otra visión, también la de Ricardo. A ver, primero, Ricardo, si esta moción tiene algún asidero, crees tú, en la realidad. Y segundo, también desde la mirada de los padres y apoderados, porque aquí también se ha reclamado, entre las palabras que han emitido justamente, se recalca la libertad de los padres en la elección del establecimiento educacional, que más bien se diera la identidad, también valores que pretenden transmitir a sus hijos. Es uno de los argumentos que se entrega para presentar esta moción. A ver, desde tu perspectiva, justamente, ¿cuánto tiene eso de realidad? ¿Cuánto también hay de algo que tal vez no se ve tanto entre las conversaciones de padres y apoderados?
Sí, mira, lo primero que hay que señalar es que el sistema no todo es absolutamente malo, ni tampoco es absolutamente bueno. Siempre estas totalidades son negativas al momento de analizar cifras. Como decía recién aquí Felipe, que el 60% de las postulaciones en la primera preferencia son aceptados. Si nosotros hagamos la diferencia, podríamos decir que el resto, el 40%, no tiene la opción de elegir la prioridad 1, que es el proyecto educativo que justamente han focalizado como conveniente para sus hijos. Entonces, mirado desde el punto de vista de la cifra, depende de dónde lo miremos, ¿ya? Pero aquí hay una cosa que son fundamentales. Los proyectos educativos son, en definitiva, el camino que vamos a tener para formar este ciudadano o esta ciudadana que va a egresar de un colegio. Hoy día la ley dice que debemos suscribir el proyecto educativo. La pregunta es, ¿cuántos padres conocen el proyecto educativo al cual están postulando a sus hijos? La información no llega con la facilidad que debiera estar. Hay problemas, por ejemplo, en las postulaciones de las zonas extremas, donde no hay acceso a computación. Hay problemas, por ejemplo, en la plataforma cuando yo postulo a un hijo con necesidades especiales, de postularlo a un colegio que por desconocimiento no tenga los profesionales, no tenga las instalaciones para poder acoger positivamente a este nuevo alumno que le llega. Entonces, yo creo que es fundamental aquí, primero, informar bien, y segundo, no cuestionarnos si esto es absolutamente bueno o absolutamente malo. La inclusión debe venir con responsabilidad, que implica aquello de que todos tenemos que estar preparados en la sociedad para poder ser inclusivos, ¿ya? Si llega a mi comunidad educativa un chico que tiene necesidades especiales, insisto, y no tengo los profesores capacitados. Hoy día, por ejemplo, los docentes están siendo capacitados para un aula que sea homogénea, ¿ya? Entonces ahí tenemos un vacío en la formación. ¿Cuál es lo negativo también? De que nosotros en Chile somos lamentablemente campeones para implementar de un día a otro, de un año a otro, algo que en otros países ha demorado 10, 15 años. Y yo creo que ahí está nuestro error. Buscar un modelo o tratar de copiarlo, cuando nosotros tenemos acá en Chile, modelos para copiar y para mejorar la educación. Cuando partió el tema del proyecto de la reforma educacional, nosotros fuimos muy claros en el Parlamento, dijimos que el foco había que instalarlo primero en mejorar la educación pública. Y en la inclusión debíamos prepararnos como sociedad. ¿Cómo le llevo yo a un chico con, insisto, necesidades educativas especiales a un docente y a una comunidad educativa que no está educada? Y ahí está el vacío. ¿A qué se refiere con un chico, por ejemplo, que requiere alguna educación especial? Por ejemplo, hay pequeños que no tienen el poder cognitivo absoluto, que tienen algunas tardías, ¿no es cierto?, en recepcionar los aspectos cognitivos, y ese chico necesita un apoyo adicional. Hay programas, por ejemplo, de ayuda que los tiene el Ministerio, que es el PIE, el Proyecto de Integración Escolar, que es muy bueno, donde hay profesionales que ayudan a incorporar a este pequeño, a este alumno, a la sala, para igualarlo a sus pares. Eso no está en todos los colegios. ¿Ya? Y eso es muy necesario. Si nosotros mandamos un niño a una sala homogénea, insisto, va a tener dificultad y lo vamos a hacer un mal desde apoyarlo. Ahí tenemos una mirada un poco más crítica, digamos, del sistema que se ha implementado. Alejandro, tú quieres decir algo, pero quería también hacer el punto sobre el tema de la implementación. Claro, aquí se ha hablado siempre de una implementación gradual de todo el sistema completo. Sin embargo, también hemos tenido tal vez poca información o poco avance, tal vez, desde el punto de vista de qué es lo que realmente se está haciendo dentro de la sala de clases. Sabemos que tenemos la carrera docente, que incluye mejores pagos para profesores, etcétera, pero no necesariamente apunta tal vez a la calidad si uno quisiera. Tal vez un resultado a largo plazo no lo vamos a ver en un buen tiempo. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Sí, mi punto un poquito atrás de esto. Y coincido con Ricardo, yo creo que es interesante decir lo siguiente para mirar el sistema de admisión. Primero, entender que esto es un cambio cultural enorme. Es un desplazamiento grande tener un sistema escolar donde los colegios tenían el poder de tomar decisiones, donde creíamos que teníamos esta ficción de que había elección de escuela y no había elección de escuela. El sistema escolar chileno está organizado en base a la idea
dado su sistema de financiamiento y que los padres en sus elecciones toman o ponen presión a los colegios para mejorar. Esa era una ficción, porque en verdad quien elegía eran los colegios. Entonces, es un cambio cultural grande. Yo lo comparo a la reforma procesal penal, que tuvimos que cambiar la manera de entender la relación entre el sistema jurídico y la ciudadanía. Entonces, lo que dice Ricardo es cierto. Él pone algunos puntos críticos. Yo ahí haría una diferencia entre cambios incrementales o reformas para fortalecer este sistema de admisión y la transformación completa del sistema de admisión, que es un cambio de otra naturaleza. Yo creo que la moción de los diputados UDI va en la línea más de lo segundo que lo de lo primero. Ahora, respecto de lo primero, yo estoy de acuerdo con Ricardo, él planteó algunos problemas. Nosotros estamos haciendo estudios en la universidad respecto de cómo se está implementando esto. Yo le podría mencionar varios otros problemas que hay que mejorar. Pero son problemas de ajuste a un sistema que se está implementando gradualmente. Los números son los siguientes. En Magallanes, en el primer año, fueron 3.000 postulaciones. Ahora a las 4 siguientes regiones fueron 70.000. La idea ahora es avanzar a 400.000 y luego avanzar a 650.000. Y todo eso entre el año 2016 y el año 2020. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad ahí, país, de hacer esto gradualmente, justamente para ir corrigiendo problemas que se encuentran. Usted mencionaba algunos, por ejemplo, decía, no hay información sobre los proyectos educativos. Bueno, las plataformas tienen información sobre el proyecto educativo, hay una síntesis, hay mucha información, hay fotografías de los colegios, por ejemplo. El 83% de las postulaciones se está haciendo desde el hogar, desde dispositivos móviles o computadores. O sea, esto es revolucionario. Le está dando la oportunidad a la familia de no desplazarse y eso es disminuir costos, de una serie de costos. Entonces, mi punto es que estos cambios, este cambio cultural enorme requiere ajustes, que es distinto a transformar o a borrar el sistema de admisión. Sí, estamos desnudando algunos de los puntos críticos, digamos, del sistema. Parece que hay más o menos consenso de que es un sistema que va avanzando en la dirección correcta, pero pareciera que hay varias cosas que todavía se están avanzando. Le pregunto a usted, diputado, también si es que en el Congreso también hay noción, hay conciencia respecto a estos puntos en particular sobre lo que se tienen que avanzar. Por ejemplo, todavía un porcentaje tal vez alto de alumnos que están optando por un cupo, que no están quedando. Por ejemplo, la calidad también dentro de la sala de clase. ¿Hay noción respecto a eso? ¿Hay conciencia también? ¿Hay ideas que estén surgiendo? Sí, porque entre otras cosas yo creo que hay que entender este proyecto y la reforma educacional como un conjunto de cambios que se están realizando en el país y que, por cierto, no van a durar 1 o 2 años, ¿no? Convengamos también que esto no es otra cosa que la expresión política de manifestaciones sociales que duraron muchos años en nuestro país y que, entre otras cosas, reivindicaban este tipo de acciones, este tipo de situaciones que ocurren en nuestro país que tienen un problema de desigualdad tremendo, ¿no? Yo quisiera reforzar lo que señalaba Felipe desde el punto de vista de que hay un porcentaje importante de estudiantes que hoy día postulan a través de este sistema y están quedando seleccionados dentro de las prioridades que tienen en su establecimiento. De hecho, yo me atrevería a decir que la región que presenta un índice porcentual más bajo es la región de Coquimbo con un 80%, pero el resto de las regiones todas se acercan a un 90%, ¿no? Y esta medida también forma parte de la ley de inclusión que contempla otras cosas que son igualmente importantes. Recordemos que está el fin de la selección de estudiantes, pero también hay el fin al copago. Es decir, porque entendemos también que el copago y la mensualidad que paga cada apoderado también constituye una herramienta de discriminación a la hora de formar o constituir un establecimiento y, por otra parte, también fin al lucro, porque entendemos que el lucro termina desdibujando el horizonte principal que tiene una institución educativa, que no es otra cosa que entregar una educación de calidad. Y por eso esta ley, la ley de inclusión, avanza de manera paulatina, entendiendo que también existen un cúmulo de desafíos, como los que mencionaba recién don Ricardo. Yo quiero también comprender y reconocer también la opinión que muchas veces tienen y las inquietudes que muchas veces tienen los apoderados, porque cualquier reforma en nuestro país, convengamos en eso, genera incertidumbre, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy claro en eso. Pero el objetivo principal que tiene cada uno de estos cambios que se está realizando en el país, vuelvo a lo primero, no es otra cosa que poder entregar educación de calidad para todas y todos. Y eso, Felipe,
con esto termino, Sí. no solamente se traduce en cuestiones que tienen que ver con resultados que entregan instrumentos de medición como los que hoy día tiene el sistema educativo chileno, sino que también apuntan a constituir un sistema educativo más integral en donde jóvenes que provienen de distintas comunas, de distintos sectores de la ciudad, se puedan relacionar entre sí y el proceso educativo concluya en que tengamos estudiantes y tengamos ciudadanos que puedan relacionarse de igual manera más allá de sus diferencias. Felipe, teníamos la mirada, digamos, del terreno del día a día. Por eso es súper interesante también la mirada de Ricardo, porque habla también de lo que es la experiencia, digamos. Un punto de vista del punto de ustedes, que son los analistas, digamos, que están viendo la cosa desde arriba y desde los datos, pero también la mirada del día a día de los papás que están viviendo esto, que están suscribiéndose al sistema, que se tienen que inscribir, que tienen que esperar los resultados, también es súper interesante. Así que vamos a volver con Ricardo. Pero por ahora, Felipe, a ver, aquí hay una mirada que aparentemente hay cosas que todavía se están subsanando. Hay cosas en las que se están avanzando y el gobierno ha señalado a través de su ministro de Educación que por ahora se va a seguir con este tema, se va a seguir con esta forma que se está implementando, porque justamente están en periodo de adaptación, de implementación, y cualquier cambio que se pueda hacer sería probablemente crítico para el sistema completo. Cuando se habla de por ahora, ¿de qué estamos hablando? Esto puede sufrir modificaciones mayores, eventualmente puede cambiar el sistema completo, recordando también que durante la discusión parlamentaria en su momento Chile Vamos estaba bastante en contra de todo lo que se estaba discutiendo en su momento. Ellos prácticamente pretendían seguir con el modelo de selección. A ver, nosotros entendemos las declaraciones del ministro por ahora, es que por ahora no van a haber grandes cambios, ¿no? Claro. Y más en la línea de que si hay cambios van a ser más bien pequeños ajustes. Por un lado ya dijimos, el sistema ha estado funcionando bien, ha tenido buenos resultados. Pero además, uno mismo ha visto que desde Chile Vamos ya se han hecho algunas sugerencias de cómo se podría perfeccionar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo consideras tú que hijos de un mismo padre, pero no necesariamente, por ejemplo, que el sistema detecta que son hermanos en algunos casos, cómo fortalecer para que queden en la misma escuela? Que está muy bien, son cosas que hay que ir perfeccionando. Pero hasta esta moción no se había hablado de grandes cambios, ¿no? Entonces creemos que más bien son algunos ajustes a lo que se refiere el ministro. Ahora, recordemos también que durante campaña presidencial también fue un tema, digamos, que se mencionó durante la campaña, o sea sin el duda. hecho de volver un poquito atrás. O sea, ¿no? de hecho, yo creo que todos recordamos todavía la imagen de esta tómbola, ¿no? Donde un apoderado de Puente Alto perdía y era enviado a Maipú, lo cual creo que ya lo aclaramos, ¿no? Pero eso no sucede. Ahora, yo creo, reconociendo sin duda que hay cosas que mejorar, creo que hay algunas de las cosas que dice Ricardo que en realidad es difícil atribuir al sistema de selección, y creo que también hay que ser justo. O sea, por ejemplo, el tema de la integración o del proyecto educativo. ¿Es una dificultad en nuestra escuela? Lo es. Ricardo lo sabe muy bien, nosotros también trabajamos con más de 30 escuelas. Pero ¿tiene algo que ver con el sistema de elección? La verdad que bastante poco. ¿Por qué lo digo? Primero, tú antes para postular a una escuela o conocer ese proyecto educativo, tenías que ir físicamente a la escuela, pedir los papeles y pedir conversar con alguien de la escuela para entender cómo funciona. Hoy en día toda esa información está en la página. Entonces tú desde tu casa puedes conocer todos los detalles que estamos hablando aquí y además, si tú quieres, puedes ir a la escuela. O sea, la misma información que tenías antes la puedes tener ahora, pero además están obligados a tener el sistema online, en primer lugar. En segundo lugar, también tiene que ver con lo que es los proyectos de integración, que sin duda es un tremendo tema de nuestro sistema educativo. Pero nuevamente, ¿tiene eso algo que ver con el sistema de selección? No. Este es un problema de arrastre que tenemos que mejorar. Pero en ningún caso el sistema de selección lo va a profundizar porque los apoderados tienen incluso más información de la que tenían antes. Entonces creo que eso es importante porque a veces puede confundir. En ningún caso es que ahora los apoderados van a postular a una escuela y decir, yo pensé que tenían proyecto de integración y no lo tienen. No, en ningún caso. Porque esa información está publicada y si tienen alguna duda pueden acercarse a la escuela y preguntar. Entonces también creo que es importante eso, aclarar que hay algunas dificultades que son propias de nuestro sistema educativo, pero no que hayan sido profundizadas ni generadas por el nuevo mecanismo de admisión. Sí, Ricardo, ¿sí algo querías decir? sí, quiero un poco retomar lo que está diciendo Felipe, porque en definitiva la ley es la ley de inclusión. Y todos los tres pilares que tiene van justamente a tratar de hacer una integración de todos los alumnos en igualdad de condiciones. Pero no hay que olvidar un dato muy importante. Desde hace mucho tiempo los colegios particulares subvencionados en lo particular, que yo represento, tienen más o menos entre un 15 y un 30% de los alumnos más vulnerables que tiene nuestro país, educándose de igual, compartiendo con sus pares de otras condiciones económicas. Eso siempre ha estado.
Entonces, y el tema del PIE que tú comentabas tiene relación también con que yo quiero que mi hijo acceda al mejor colegio. Y el padre tiene muchas veces el sesgo de no preocuparse de que su hijo tiene una necesidad que a lo mejor requiere de un apoyo complementario, que lo ha tenido donde estaba y siempre está buscando, ¿no es cierto?, que esté en un lugar mejor. Respecto de lo que hablaba el diputado, por ejemplo, que decía, buscamos la calidad, y ese es el fin de esta reforma, la calidad en el aula, la calidad de la educación. Y yo vuelvo a retomar el tema que había planteado antes. No sacamos mucho con ingresar alumnos a una sala si no tenemos las condiciones y estamos todos preparados para hacer que esta inclusión sea efectiva. Entonces, aquí voy. Gradualmente vamos a ir ingresando, correcto, pero gradualmente también vayamos mejorando todos los aspectos que requiere esto. Ricardo, quiero interpretar... Fíjese que un solo detalle más. Con la aplicación de la ley de inclusión, donde subió más la matrícula fue en los colegios particulares subvencionados. Entonces ahí está la muestra de que hay colegios que están haciendo las cosas bien. Cuando partió esto, insisto, nosotros pedimos que se mejorara la educación pública y que los recursos se focalizaran allí, porque había un segmento de colegios, que son más de 5.800, que estaban haciendo las cosas relativamente bien o casi muy bien. Entonces, ¿por qué no preocuparnos específicamente de aquello y no, volvo aquí a una frase que partió con don Andrés Palma, los famosos patines, ¿ya? Cuando dijo, le vamos a sacar los patines a los que van más rápido. Finalmente, yo implementé el tema, aunque sea muy marginal el tema de la tómbola. Lo implementé en un colegio donde estaba como asistente profesional, asistente de la educación, y lo que menos me dijeron fue canalla, ¿ya? Porque yo había dirigido el proceso de elegir a 4 alumnos donde habían 27 postulantes. Es súper interesante uno de los puntos que mencionaba Ricardo, porque, a ver, se estaría dando eventualmente un caso como casi de segregación natural, digamos, por selección de los padres. Los padres estarían prefiriendo por ir con sus hijos con mejores notas, con mejores evaluaciones, etcétera, a los colegios particulares subvencionados. Yo creo que todavía es muy pronto para hacer ese juicio, porque la ley de inclusión es de 2 años. Las mismas autoridades del ministerio lo reconocieron ya en el periodo anterior, así que es un dato, no lo hemos inventado nosotros. Pero uno mira los datos, digamos, a través del tiempo, y efectivamente la matrícula de la educación municipal ha estado cayendo desde los 90, ahora se ha estancado por los inmigrantes, básicamente, pero para evaluar, para asociar la disminución de la matrícula o el aumento en el sector particular subvencionado a la ley de inclusión, todavía falta tiempo. Yo quería decir algo muy corto respecto... Solamente para hacer un punto antes de, pero a ver, los colegios subvencionados, particulares subvencionados, tienen la posibilidad de seleccionar un 30% de sus alumnos. No, los colegios que tienen que se denominan de excelencia o que tienen emblemáticos, etcétera, y en la ley se llama de alta exigencia académica, así como los artísticos, etcétera, ellos tienen la posibilidad de seleccionar un 30%. Pueden o no ser particulares subvencionados y pueden también, o sea, no depende de la dependencia. Estoy tratando de interpretar un poco todos los datos que tenemos acá, porque eso eventualmente también podría gatillar a futuro. Pero es una de ese tipo. Claro, pero es una gradualidad. Los padres prefieran por ese tipo de establecimiento. Puede ser, eso va a tender a desaparecer, porque en 5 años va a tender a desaparecer. La ley lo que dice, un poco para dar insumo en la dirección que señala Alejandro, es que el primer año va a haber una posibilidad de selección de un 80%, 85%, 70, 50, y después 30 y después se elimina el quinto año. Por lo tanto, es un avance gradual en donde lo que se busca es eliminar, insisto, cualquier instrumento de discriminación que existe. Respecto a lo que dice Ricardo, yo incluso podría entender, porque comparto tanto con Alejandro y Felipe, que es muy prematuro para poder hacer un juicio respecto al resultado, digamos, de esta ley o una evaluación. Pero incluso hasta podría pensar que la comunidad efectivamente puede tener una evaluación positiva de los establecimientos particulares subvencionados. Pero justamente es por eso que se lleva adelante esta ley, porque queremos también fortalecer nuevamente la educación pública de nuestro país para que ante los ojos también de los jóvenes y ante los ojos de los apoderados, ¿no?, exista, digamos, un mayor reconocimiento hacia estas instituciones que han sido desmanteladas durante los últimos años producto de lo que todos conocemos y producto de las leyes que existían hace algunos años atrás, que lo que buscaban y lo que profundizaban, insisto, son grados de desigualdad tremendos.
Cabe recalcar, Felipe, que este tipo de sistemas tampoco se utilizan por primera vez en Chile, ¿no? En Nueva York, de hecho, tú en tu introducción decías que habían experiencias similares en Estados Unidos. Precisamente en Nueva York se introdujo este mismo sistema con resultados similares a los que hemos visto durante estos años en Chile, en donde, insisto, más del 80% de quienes postulan son seleccionados en estos establecimientos, los cuales postulan en sus primeras opciones. Por lo tanto, no es un invento lo que se está haciendo en Chile, sino más bien son políticas públicas que se han realizado también en otras naciones en donde el desempeño educacional es bastante mejor que en nuestro país. Tenemos que ir cerrando la conversación. Me falta preguntarle a Felipe, ya como para hacer un resumen, digamos, de todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son los puntos críticos sobre los que se debiera avanzar sí o sí durante este año, aporta, digamos, de que el 2019 ya todo se implemente con este sistema aleatorio? A propósito del sistema de admisión, digamos. Sí. A ver, lo primero, y creemos que es fundamental, nosotros esperamos de que aquí la información a los apoderados es fundamental. Y esperamos en ese sentido que la autoridad educativa dé una señal muy clara de apoyar esta, que ya fue discutido en nuestro Congreso, y que entregue esa información y la ponga a disposición para que todos estén mucho más tranquilos. Porque lo que dice Ricardo es cierto, hay apoderados que obviamente están muy preocupados. Y esto no se trata en lo absoluto de escuelas municipales o escuelas particulares subvencionadas. Esto se trata de que todos puedan elegir de la mejor forma. Pero para eso es importante que el rol desde el Ministerio de Educación sea poder entregar información transparente, poder explicar. Esto es fundamental. ¿Por qué Chile tomó esta decisión? Y entregarle mejor información entonces para que las decisiones sean lo mejor posible para nuestros estudiantes. Bien, tenemos que ser muy cortito, Alejandro, por favor. Sí, yo creo que es un cambio cultural. El primer paso es dejar de hablar de una tómbola y es entender de que en cualquier sistema escolar siempre van a haber colegios sobredemandados. Y este es el mejor sistema para resolver esa asignación. Y lo segundo, problemas específicos. Por ejemplo, nosotros en un estudio que hicimos, las listas de espera no se entienden. El 50% de los papás, pudiendo usar la lista de espera, no lo hace para mejorar la asignación. Yo creo que el rol de la información a los padres es fundamental. Perfecto. Felipe, solamente Sí, para, por favor, para no, las políticas que se estudian, las políticas de gobierno, la familia no puede quedar al margen. Los padres y apoderados no pueden quedar al margen. De acuerdo. Nosotros vivimos el día a día, tenemos a nuestros hijos y queremos solamente que les vaya bien. Nada Perfecto. más. Les agradezco haber estado con nosotros en Vía Pública. Felipe, muchas gracias por la conversación. Me permite solamente, a propósito del tema que estábamos conversando, enviar un saludo y de ánimo, de gran ánimo a la comunidad educativa del Liceo Católico de Copiapó, que como lo conversábamos con los invitados hace algunos días atrás y hace algunas semanas atrás, se encuentra en huelga, producto, digamos, de una negociación entre el sindicato y el sostenedor que esperamos que se pueda resolver a la brevedad. Perfecto. Ahí está, entonces, les agradezco haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Parte de nuestro programa, ya estamos escuchando de fondo a uno de los grandes de la música, Rick Astley. Por mientras, vamos viendo también lo que tenemos en nuestro 24horas.cl, algunas de las últimas notas. Por ejemplo, tenemos respuesta primero, perfecto. ¿Debe mantenerse el sistema aleatorio de acceso a colegios municipales o hay que volver a la selección por mérito? Aleatorio 29%, ojo, ojo, 71% por mérito. Bueno, esto es una pregunta que no tiene ningún análisis previo, es una pregunta que hacemos simplemente desde el punto de vista que es lo más importante del tema del día, pero por lo menos se está demostrando que las personas que respondieron prefieren por mérito por selección. Bien, vamos a lo siguiente, nos vamos también a 24horas.cl, devolución en Banco Estado, revisa si tienes devolución sin cobrar en Banco Estado, esta es nuestra sección, te sirve, datos útiles, datos para todas las personas. Vamos también a ver qué está pasando para los próximos días. Santiago, temperatura actual 0,7 grados, bajísima la temperatura y así va a estar durante varios días hasta el fin de semana. Vamos con los próximos días, máximo del miércoles 12 grados nublado y el jueves despejado 13 grados. Bien, y un día como hoy, pero de 1988, Rick Astley se tomaba el ranking Billboard con esta canción. Together Forever. Rick Astley llevaba solo 3 años en la industria tras ser descubierto por un productor. En poco tiempo, Astley se convirtió en todo un fenómeno musical con una mezcla entre pop y soul. Con el paso del tiempo, tuvo un par de éxitos más que lo llenaron de popularidad y fama. Con el paso del tiempo dejó de estar en primera línea, pero jamás dejó la música. Incluso hoy en día sigue con presentaciones que lo han llevado a los grandes casinos del mundo, países de Europa, Sudamérica. Acá en Chile estuvo, de hecho, como jurado en el Festival de Viña del Mar. Con Together Forever y Rick Astley nos despedimos. Que estén muy bien. Together.